Bienvenidos a la clase número 2 del curso de Computer Graphics. Hoy vamos a estar viendo The Graphics Pipeline. Primero que todo, ¿qué es un pipeline? Un pipeline está compuesto de stages, donde cada stage recibe un input, hace una operación con ese input y saca un output. Ahora, cada stage depende del stage anterior. Es decir, el output del stage anterior es input para el stage actual, cuyo output va a ser input para el stage siguiente. Por lo tanto, como pueden ver, cada stage depende de cuán rápido sea el stage anterior y además de cuánta data se le dé al pipeline para que vaya procesando. Entonces, por ejemplo, mientras el stage 2 está procesando una entrada, el stage 1 está procesando una nueva y el stage 2 está procesando, el stage 3, perdón, está procesando una aún más vieja que la del stage 2. Mientras el pipeline sea siempre alimentado, eso es más provechoso y el stage más lento del pipeline va a ser algo que también va a delimitar qué tan rápido o qué tan lento es el pipeline entero. Algo importante que tiene que haber quedado claro del slide anterior, pero lo volvemos a mencionar, los stages se ejecutan en paralelo. Entonces, por ejemplo, mientras acá está cargando una imagen N, acá ya se está escalando otra imagen, este ya está filtrando una imagen aún más vieja y este está mostrando una imagen aún más vieja de estas tres que están aquí. La velocidad del pipeline, más allá de que siempre tiene que estar alimentado para que no se trabe, para que no haya tiempos muertos, la velocidad del pipeline va a estar determinado también por el stage que sea más lento, ¿no? Si tenemos que, por ejemplo, el filtrado de imagen es muy lento, el output del scale image no va a poder ingresar acá hasta que termine y tampoco va a poder recibir el output del load image porque todavía está con el anterior output que no lo puede sacar porque todavía el filter image no ha terminado. Entonces la velocidad del pipeline va a estar determinada por el stage que sea más lento. Bien, ¿por qué explicamos esto del pipeline? Porque bueno, en Computer Graphics usualmente nosotros tenemos un pipeline gráfico. Fíjense que se divide en tres stages principales: el application, el geometry y el rasterizer. A su vez, estos stages pueden subdividirse en substages, como por ejemplo el geometry y el rasterizer, y a su vez un substage como este puede dividirse también a su vez en otros substages que hacen tareas en particular. En esta clase vamos a ver en profundidad cada uno de ellos. Este es el big picture y ahora vamos a empezar a analizarlos a cada uno. Vamos a comenzar con el application stage. Fíjense que estos diagramas van a estar a lo largo de toda la presentación para que quede claro en cuál estamos por si nos perdemos, porque hay mucha información para procesar. El application stage está implementado puramente en CPU, ¿sí? Es software que corre en CPU. Por ejemplo, el código que nosotros vamos programando corre puramente en la CPU. El desarrollador tiene control total sobre esta implementación, como cuando nosotros codificamos, las librerías que usamos, el código que hagamos, la creación que querramos hacer aquí. El desarrollador tiene el control total y absoluto de esta implementación de software. ¿Qué características tiene el Application Stage? Lo que nosotros hagamos en el Application Stage va a impactar en todos los stages siguientes. Por ejemplo, si de repente nosotros tenemos un modelo que tiene una cantidad de triángulos gigantes, eso va a impactar tanto al Geometry Stage como al Rasterizer, ya sea que tengamos muchos triángulos o menos triángulos, porque va a haber mucha más data o menos data que procesar. Entonces todo lo que hagamos nosotros en la Application Stage va a impactar en la performance de los stages siguientes. Esto es importante a tenerlo en cuenta. Ahora, para mostrar en términos de performance, vamos a ver cómo, si nosotros trabajamos con modelos que tienen muchísimos triángulos, eso va a impactar tanto en el resultado final como por supuesto en la performance.
Acá podemos ver un terreno que, fíjense, luce como si fuera un terreno empedrado. Fíjense la cantidad de triángulos, ¿sí? Resulta ser plano y tiene una cantidad de triángulos que no es muy grande. Esto puede ser un modelo que nosotros, por ejemplo, carguemos en el Application Stage. Fíjense ahora, se va a cargar un modelo y se va a aplicar una técnica que hace que se vea más real, pero por supuesto, ¿cuál es el costo? El que tenemos, fíjense, muchísimos más triángulos. Muchísimos más triángulos. Entonces, si bien se va a ver más real, esto también va a impactar en la performance en los stages subsiguientes. ¿Por qué? Porque la GPU necesita más tiempo para poder renderizar un modelo de este tipo versus el anterior que tenía muchos menos triángulos. Otra cosa importante en el Application Stage es el input del usuario. Todo lo que haga el usuario va a afectar la performance de los stages subsiguientes. ¿Por qué? Porque si el usuario de repente utiliza el mouse, el teclado, un joystick o el dispositivo de VR, eso va a causar que nuestra escena, ¿sí?, sufra cambios. Por ejemplo, si de repente estamos, supónganse el Grand Theft Auto, uno está adentro de una casa, eso tarda un tiempo de renderizado X. Pero si uno sale y hace una vista panorámica de toda la calle, con todos los autos, con las montañas, con los peatones, ahí el input del usuario hizo que se tengan que renderizar muchas más cosas y por lo tanto la performance se ve impactada. Entonces, de esta forma, el user input es parte del application stage y va a impactar en los stages siguientes. Otras tareas que también se pueden hacer en CPU programando es el tema de Cloth Simulation, animación, física y sistemas de partículas. Todo este tipo de cosas, este tipo de cómputos se pueden hacer y configurar en el Application Stage y también van a impactar en la performance de los siguientes estados. Habíamos dicho que cada stage tiene un input. El Application Stage, por ejemplo, tiene los modelos que uno carga, tiene el input del usuario, tiene configuraciones, tiene el código mismo, lo transforma y ¿cuál es el output que saca para el Geometry Stage? Bueno, la geometría que vamos a renderizar. Por ejemplo, comúnmente en las APIs que existen hoy en día, Vulkan, DirectX y similares, tenemos por ejemplo puntos o lista de puntos, líneas o lista de líneas, line strip, line loop, triángulos o lista de triángulos, triangle strip y triangle fan, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero toda esta geometría combinada de distintas formas para representar un modelo en particular, una geometría en particular, es el output del Application Stage para los estados siguientes. Ahora vamos a estar, fíjense, en el Geometry Stage. ¿De qué es responsable el Geometry Stage? De todas las operaciones que hagamos por polígono y por vértice. Y estos son los substages: Model and View Transform, Vertex Shading, Projection, Clipping y Screen Mapping. Recuerden que el input del Geometry Stage es el output del Application Stage, que es la geometría representada de determinada manera. Estamos ahora en el Model and View Transform. Si han hecho el curso de 3D Math, estos temas los van a tener bien claros. Si no, recuerden que en el espacio en el que trabaja, por ejemplo, el autor de un modelo se llama Model Space o Local Space o Object Space, que tiene su propio sistema de coordenadas. A este sistema, a cada local space de cada modelo, se lo transforma al world space, que es el espacio del mundo, es el espacio de coordenadas más externo, por así decirlo. Tiene su propio origen y sus tres ejes, y esto se transforma luego en el camera space, ¿sí?, que es el espacio de la cámara. Estas transformaciones se hacen, por supuesto, con multiplicación de matrices, de acuerdo a cómo nosotros tengamos seteada la escena, ¿no? Vertex Shading.
Se le denomina vertex shading o shading, mejor dicho, a la operación en la cual uno tiene que determinar el efecto de la luz en un material, ¿sí? La data del material puede ser guardada en cada vértice. Ya vamos a ver más adelante qué es un vértice. Pero un vértice es como un pack de información que tiene, por ejemplo, la posición de su vértice. Fíjense acá, por ejemplo, cada nodito es un vértice que tiene una posición. Por eso ustedes pueden ver, distinguir al mono y ver que la oreja está más atrás, por ejemplo, de la nariz. Otra data que se suele empaquetar en el vértice es el vector normal. El vector normal nos sirve para decirnos cómo está orientada la superficie y cómo la luz va a rebotar de acuerdo a esa superficie. Fíjense el vector normal. Usualmente se llama vector normal porque es un vector que tiene norma 1, que está normalizado. Otro tipo de data que puede tener el vértice es el color. También puede tener las coordenadas UV, sus coordenadas de textura para hacer las técnicas de texture mapping. Esto lo vamos a ver más adelante en la clase 5 de texturas. Luego del vertex shading, ¿sí?, pasamos al projection. Una vez que estamos en el projection, podemos hacer proyecciones de varios tipos. Usualmente las dos más conocidas son la ortográfica. Fíjense que todas las líneas de proyección son ortogonales al plano de proyección. Este es el plano de proyección. Fíjense cómo son las líneas de proyección. Y fíjense cómo lo van a ver, ¿no? Esta caja que está acá no parece estar más lejos que esta caja que está acá, porque se ve igual. No se ve en perspectiva justamente, es ortográfica. Y la proyección más usual, que es la más parecida a cómo trabaja el sistema visual humano, es la proyección de perspectiva. Cuando el ojo humano ve una escena, por ejemplo esta, los objetos que están a una distancia mayor aparecen como más pequeños que los objetos que están más cerca. Esta caja, por ejemplo, se ve claramente más grande que esta caja que está aquí lejos. Esta estructura, que es una pirámide trunca, que donde su top está donde está la cámara, se llama frustum. Lo vamos a ver más adelante en la clase número 3 o 4. Clipping, estamos en la etapa de clipping. Luego de la proyección se obtiene un canonical view volume. Este es un volumen donde toda la escena está adentro y se utiliza para hacer el clipping y el culling, que ahora vamos a ver qué es. Fíjense la diferencia entre DirectX y OpenGL. Si bien tienen tres dimensiones, fíjense que en Z DirectX va de 0 a 1 y en OpenGL va de -1 a 1. ¿Qué es clipping y culling? Todo lo que está afuera de esa especie de cubo se reyecta, no se dibuja, se rechaza, se descarta. Todo lo que está enteramente adentro se dibuja completo. Ahora, ¿qué pasa con geometría que está parcialmente adentro y parcialmente afuera? Se corta. Esto se llama clipping. Y decidir si algo está adentro y se renderiza o afuera y no se renderiza se llama culling. Entonces, si esta es nuestra escena, fíjense cómo se recortó y se rellenó una línea para que eso sea dibujado. Por último, tenemos el screen mapping. ¿Qué es el screen mapping? De ese cubo unitario que todavía era 3D, lo que se termina haciendo es mapeándolo a 2D y además a la resolución de la ventana donde se va a mostrar, que es usualmente la ventana del programa, ya sea que corramos en Windows o Full Screen, es la ventana del programa en el monitor, el televisor o lo que sea, donde vamos a mostrar la escena. El Rasterizer Stage
Tengan en cuenta que este pipeline es un pipeline teórico, ¿sí? Muchas veces el rasterizer está antes del geometry, o hay partes del rasterizer que se hacen acá y del geometry que se hacen acá. Esto es un pipeline teórico. Ahora estamos en el rasterizer y tenemos 4 substages: el triangle setup, triangle traversal, pixel shading y merging. El objetivo de este stage es computar y setear colores para los píxeles que están cubiertos por los objetos que vayamos a renderizar. Un auto, un triángulo, una esfera, un teclado, un personaje, etc. Estamos en Triangle Setup. La superficie del triángulo, la data de la superficie del triángulo, se va a computar, ¿sí? ¿A través de qué? De interpolación, porque recuerden que del triángulo nosotros vamos a tener únicamente los vértices. Entonces, si tenemos la posición de este vértice, la posición de este vértice, la posición de este vértice, ¿cómo sabemos qué posición va a tener lo que está acá? Bueno, interpolando el triángulo, ¿sí? Hay técnicas para hacer eso que lo hace la GPU directamente por hardware. Además de interpolar la posición, se puede interpolar el color. Fíjense que este es mucho más intuitivo. Si este vértice es totalmente azul, este es totalmente verde y este es totalmente rojo, fíjense que a medida que se van interpolando y uno se va acercando más al vértice azul, predomina el color azul. Si se va acercando uno más al verde, predomina el verde. Lo mismo en el rojo. Y si vamos al medio, cosa de que esté equidistante de los 3 vértices, fíjense que es un mix de los 3 colores, porque justamente es una interpolación de colores. También las normales nosotros las vamos a determinar por vértice, entonces se interpolan las normales en las partes de la superficie donde no hay vértice. Fíjense. Luego del Triangle Setup pasamos al Triangle Traversal. ¿Qué se hace en el Triangle Traversal? Se quiere determinar los fragmentos que vamos a tener para una figura en particular, por ejemplo un triángulo. Vamos a ver más de fragmentos en otras presentaciones más adelante, pero para darles un adelanto, ustedes pueden pensar que los fragmentos son como piezas del triángulo que son más o menos del tamaño de un píxel en el espacio de pantalla, ¿sí? En 2D. A su vez, este substage, ya lo vamos a ver en presentaciones más adelante, se subdivide en otros substages, como por ejemplo Fragment Coverage e Interpolation. Luego está la etapa de Pixel Shading o Fragment Shading, ¿sí? Porque los fragmentos son candidatos a ser píxeles, porque el píxel es la abreviatura de Picture Element, que es finalmente lo que se muestra en la pantalla. La etapa de Pixel Shading es la responsable de hacer las computaciones de los shadings, ¿sí? Que, por ejemplo, la iluminación. Fíjense, acá tiene un ejemplo, el ojo, una luz, la normal de la superficie. Bueno, cómo va a ver el ojo en la pantalla este píxel de acuerdo a la luz y al tipo de superficie, la normal y un montón de otras propiedades que la vamos a ver más adelante. Acá tenemos, por ejemplo, una escena donde tenemos determinada iluminación en una esfera. Por último, una vez que se hacen los cálculos de iluminación y todo eso, bueno, ¿dónde se guardan? Se guardan en buffers. El color buffer es un buffer, por supuesto, 2D, que representa la escena tridimensional que va a ser presentado al usuario. Y el Z-Buffer o Depth Buffer es un buffer que lo vamos a ver más detalladamente más adelante, pero lo que representa es la profundidad de la geometría. Qué tan lejos o qué tan cerca está de la cámara, para saber qué geometría se tendría que dibujar por sobre otra. Por ejemplo, acá la esfera se debería dibujar. Está bien que esta esfera tape este plano, porque la esfera está más cerca de la cámara que el plano. Bueno, todo ese tipo de información se puede sacar del Depth o Z-Buffer. Fíjense que ahora ya estamos en la etapa de Merging. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Espero que se haya entendido todo, que la hayan disfrutado. La idea de esta clase es darle el big picture de un pipeline de computación gráfica, ¿sí? Hay muchos detalles de implementación y cambios que puede haber cuando eso se lleva a la práctica, pero lo importante es que este big picture lo tengan entendido, porque después uno trabaja en un área en particular de Computer Graphics y está bueno ver
cada tanto el big picture de cómo es todo el proceso para poder generar la imagen desde un modelo que se carga a través de una API en un lenguaje de programación en particular. Los espero con la clase número 3. Que Dios los bendiga.